Política y otros datos. Para analizar, explicar y entender el ciclo político que vivimos. Política y otros datos. La propuesta de la reforma electoral de la presidenta Claudia Sheinbaum enfrenta hoy un destino incierto ante la falta de consensos. Su futuro no depende tanto de convencer a la oposición, sino de que Morena consiga un acuerdo con sus aliados para obtener el pase automático y otorga la mayoría calificada para hacer cambios constitucionales. Y mientras en el Congreso se hacen cálculos para obtener estos votos necesarios, en Palacio Nacional se argumenta la necesidad de la iniciativa a través del costo de las elecciones. Es muy importante porque no es mandar una reforma por mandar una reforma. El objetivo es disminuir los costos de la elección, de las elecciones en México, y todo lo que tiene que ver con los organismos electorales y sus representaciones. Que disminuyan los costos porque México tiene las elecciones más caras del mundo. Su propuesta es disminuir 25% el costo, lo que se traduce en bajar el presupuesto del INE a partidos políticos, a organismos electorales locales y tribunales en la materia para destinar ese ahorro a escuelas, hospitales y hasta becas. ¿Es México realmente el país con la democracia más cara del mundo? ¿En qué momento las elecciones y el financiamiento a partidos comenzaron a crecer? ¿Y qué papel juega la desconfianza y cómo se ha reflejado esto en las reformas electorales? Soy Mariela Ibarra, editora política de Expansión. Es jueves 5 de marzo y de esto vamos a platicar en Política y otros datos. México está nuevamente en la antesala de una reforma electoral. Desde 1917, cuando se asentaron las primeras garantías electorales en la Constitución, la legislación ha tenido cambios importantes que le permitieron pasar de la organización de comicios a través de la Secretaría de Gobernación a la ciudadanización e independencia del árbitro, a través de lo que hoy es el Instituto Nacional Electoral, pero también a la configuración de un sistema político multipartidista que se tradujo en mayor pluralidad en el Congreso. Pero llegar a ello no fue fácil. Hay reformas electorales clave y contextos políticos que han hecho que nuestra democracia cueste más, y para ayudarnos a entender la trascendencia de estos cambios y poner contexto real al costo electoral que hoy tienen las elecciones, nos acompaña María Marván, politóloga y socióloga mexicana y exconsejera del Instituto Federal Electoral, y Arturo Sánchez, sociólogo y exconsejero del Instituto Nacional Electoral. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Exconsejeros, María, Arturo, ustedes conocen no solo las entrañas del órgano electoral, sino que a ambos les tocó vivir momentos ultra clave de las reformas electorales que fueron muy importantes, o de algunas de ellas, de las más importantes, yo diría. ¿Cuáles son, a su ver, y con esto arrancamos, en su propia revisión, cuáles han sido las que han moldeado más nuestro sistema democrático? Para poder arrancar desde ahí nuestra discusión e irnos después justamente a donde estamos parados ahorita y al costo también, en donde nos han dicho, nuestra democracia es muy costosa, pero hay que entender por qué. Si yo tuviera que escoger las 3 reformas electorales más importantes, serían 1977, 1990 y 1996. Se abre el sistema de partidos, se reconoce el pluralismo de la sociedad. En 1990 se crea el IFE y en 1996 se le dio autonomía constitucional. Desde luego hay muchas otras reformas importantes, la del 2007 que crea el modelo de comunicación política, que a mí no me gusta, pero lo crea, la de 2014 que crea el Sistema Nacional Electoral y pasamos del IFE al INE, pero todas estas reformas siempre fueron discutidas ampliamente con la oposición, las oposiciones, con la sociedad, con la academia. Y lo que hemos visto ahorita es una reforma que prometía estar lista desde el 1 de febrero, que desde que la presidenta vio el primer borrador en los últimos días de enero, por ahí del 20, 25, no recuerdo la fecha, es decir, estamos hablando de 30, 40 días, no logra conseguir consenso en ningún lado entre la presidenta y ya no digamos sus aliados, Mariel, ni siquiera entre la presidenta y el redactor de la reforma. Hace una semana conocimos 10 láminas, el miércoles nos vuelven a presentar una lámina. Entonces, la pregunta que nos tenemos que hacer ahorita es, ¿qué sigue después? Y una cosa que nos preocupa mucho
a Arturo y a mí, que hemos compartido muchas mesas en estos días, es qué sí puede pasar en una reforma legal para la que definitivamente sí tienen los votos. Coincido completamente con lo que ha expuesto María. Quizás solamente recordar que de 1977 a la fecha ha habido al menos 10 reformas electorales. Y esto que menciona María sobre la importancia del consenso viene acompañado de una actitud del Estado, actitud del sistema para realizar todas estas reformas. No fue nada más buscar el consenso. Recordemos la madre de las reformas, 1977. El PRI tenía todos los votos suficientes en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores para cambiar la Constitución como el PRI hubiera querido. Y la actitud del PRI fue abrir el debate de manera de que todas las fuerzas existentes, aunque no reconocidas, inclusive el Partido Comunista, participara en el diseño de la reforma. Partido Comunista que había estado en la clandestinidad y que de ese tamaño fue la actitud del Estado. Lo que estamos viendo es exactamente lo contrario el día de hoy. O sea, durante todas las reformas, las 10 reformas, la actitud del Estado fue, caray, la oposición está inconforme. Caray, la última elección generó estos problemas. Abramos el debate e incorporemos los nuevos puntos de vista. Ahora, temas fundamentales provenientes de la elección del 24, como el tema de la sobrerepresentación, como el tema del empate de la elección judicial con la elección federal constitucional, como el tema de la revocación de mandato, también queriéndolo empatar con la elección federal. Todos esos temas que generan escozor, molestia, que muestran claramente una vocación de cerrar y concentrar el poder, no están tomados en cuenta. Al contrario, el redactor de la reforma hizo caso omiso de todas estas temáticas y fue después a cuentagotas como se empezaron a mencionar y quién sabe con qué características. No, capaz que sí es bueno mover la elección judicial a otro año. Cosas, pero que no conocemos porque, como bien dice María, el fondo real, la letra chiquita está encerrada en una caja que nadie conoce. Quizá el Partido Verde y el Partido del Trabajo conocen parte de la letra chiquita y dicen, ya lo tuvieron que abrir, ¿no? Ajá. Ahí no voy, porque sí necesitan conseguir esos votos. Y a mí sí me preocupa que esto vaya a buscar encontrar otras salidas, aunque no sean constitucionales. Ayer discutía yo con unos amigos este tema. A ver, ¿qué le pasa a Morena si no se reduce el financiamiento público de los partidos? Básicamente nada, se quedan con un dineral. ¿Qué le pasa a Morena y al sistema si se queda el esquema de representación proporcional como está ahorita? Pues nada, tienen mayorías en todos casos. Entonces me decían, es que sería una derrota para la presidenta de la República. Bueno, sí, ninguna presidenta quiere llegar a proponer una ley que se le rechace. Podría haber hecho otra cosa, simple y sencillamente no presentarla o presentar una reforma alternativa. Pero el efecto real para ellos es mínimo. Es mínimo. Con esta ley ganaron en 2 ocasiones. Entonces no hay problema. Lo que sí estarían perdiendo serían ciertos controles que quieren. Y esos controles tienen que ver justamente con la revocación de mandato, con la elección del Poder Judicial, con la necesidad de ser ellos los que concentraran ciertas formas de elección en los plurinominales, partir los plurinominales de diferentes maneras para que, aunque permanezcan, se configuren distinto. Exactamente, desaparecerla en la Cámara de Senadores. Y esos son pérdidas que no le afectan en el fondo, pero la imagen de la presidenta ya está ahorita dañada. Pero quiero ir aquí a una de las afirmaciones que ha realizado la presidenta, en donde su principal argumento es sobre que México es el país con las elecciones más caras y hay que reducir el costo un 25%. Justamente, a ver, María, ¿es nuestra democracia tan cara como dicen? ¿O es el costo de la propia desconfianza, incluso de la propia oposición, en su momento, que se han dado estos mecanismos que se ha logrado para tener elecciones confiables? ¿Cómo leemos esto y qué tan cierto es? Yo creo que es una falacia muy bien armada
Es cierto que en financiamiento público le damos muchísimo dinero a los partidos. Es cierto que habría muchas maneras de recortar gastos sin perder calidad de las elecciones. Creo que hay una cantidad de elementos, por ejemplo, de tecnología que se podrían incluir, que evitara procesos redundantes. En el INE hay muchos procesos redundantes porque se repiten procesos precisamente por la desconfianza. Se podría ahorrar, sí, pero creo que es una falacia que sean tan caras como se dice. En realidad, la proporción del Producto Interno Bruto es menor a medio punto porcentual del Producto Interno Bruto. No se compara con las pérdidas de Pemex, no se compara con las pérdidas de CFE, pero además también hay otra cosa. A las elecciones en México les cargamos, porque así lo ha decidido la historia, todo el gasto registral, que es una parte sustancial del dinero que gasta el INE. Es decir, la única forma de identificación clara que hoy tienen los de 18 años y más es la INE, como la conocemos normalmente. Eso cuesta caro, se mantiene actualizada todo el tiempo. Normalmente los países tienen separado el padrón electoral del derecho a la identidad o de propiamente la emisión de un número de identidad nacional que en algún momento dado contiene fotografía y otros biométricos. Entonces, también eso hay que entenderlo. Es caro, vamos a admitirlo, pero también nos ha dado elecciones de una gran calidad. Hay una serie de disposiciones, por ejemplo, sabemos que se tienen que imprimir el 100% de las boletas, aún en elecciones presidenciales, donde sabemos que no va a ir más del 70%. Ahí podríamos ahorrar 30% en impresión de boletas. En muchos países no se imprimen el 100% de boletas, no se imprimen en papel seguridad. En fin, creo que pasar a sí sistemas electrónicos y eso, como en otros países. pasar algunas cosas a sistemas electrónicos. A mí me gusta la idea de seguir yendo a la casilla. Creo que es importante. Creo que si dejamos el puro voto electrónico, va a crecer la desconfianza, aunque hay que buscar maneras de los otros procesos simplificarlos. De verdad, yo creo que es una falacia construida para denostar a nuestro sistema electoral, cuando en realidad lo que se quiere es rebajar la calidad de las elecciones, no garantizar una persona, un voto. Todos los votos los cuentan nuestros vecinos y de ahí se cuentan, y tenemos un servicio profesional que sabe dónde poner las casillas, cómo capacitar a los funcionarios de casilla y los largos etcéteras que hemos construido desde 1990 hasta la fecha. ¿Qué dices, Arturo, con el tema de las elecciones confiables, lo confiable que es nuestro sistema electoral actualmente, en donde justamente se logró, como dicen por ahí, disipar el fantasma del fraude electoral justo a través de un sistema confiable como el que tenemos? En efecto, ¿por qué cuestan las elecciones? Primero, cualquier elección cuesta. La política cuesta. Hay que invertirle. Y la democracia, mantener la democracia y las libertades que la democracia te da, cuesta, ni modo, eso es una realidad. Ahora, la confianza se construyó a base de todos estos sistemas redundantes que a veces han llegado a situaciones realmente de ceros absurdos. Fíjate que, por ejemplo, el INE tiene que hacer un monitoreo de todo lo que sale al aire en todos los canales de televisión del país y en todas las estaciones de radio del país, solamente para verificar que las estaciones estén pasando los spots que le corresponde a cada uno de los partidos. Bueno, es realmente un ejercicio que no hace nadie en el mundo. Eso, en todo caso, si se hace, debiera ser una tarea del Estado, no del INE. El Estado para tener otros fines, pero no del INE. Este tipo de cosas son las que generan problemas. Ahora, si nos dijeran, vamos a reducir
el costo con este diagnóstico, con lo que menciona María y otros puntos adicionales, perfecto. Voy y vamos a analizarlo y creo que se puede sin ningún problema. Pero los rumores, lo que se nos dice es, hay que recortar a las juntas distritales del Instituto Federal Electoral. En pocas palabras, hay que cortar, disminuir, reducir el servicio profesional electoral. Hay que eliminar a los soples. Se van directamente no a recortar el dinero de la parte operativa, sino la parte que es el corazón de la organización de las elecciones. Experiencia ganada hace mucho tiempo. Y ahí es en donde se perdería la confianza. Vayamos un poquito a la reducción también que plantea a través del tema de los partidos. Porque es muy atractivo decir que no queremos que los partidos tengan tanto dinero en la bolsa. Vende bien, es decir, creo que nadie podrá decir que podría estar en desacuerdo de que los partidos tengan tanto dinero. 2025, un año sin elecciones federales, los partidos tuvieron un presupuesto más o menos o un poquito más de 7,000 millones de pesos, solo para existir y operar. Pero, ¿qué significa quitar un 25% a los partidos? Ayúdenos a entender en qué momento se decidió dar tanto a los partidos políticos. ¿Y quién lo decide? A ver, se decidió en 1996, donde se hace la primera separación seria entre el dinero del gobierno y el dinero del PRI. Y por eso es que se decide, para equilibrar la cancha, primero se le pregunta al PRI, a ver, dime la verdad, ¿cuánto gastaste? Además de lo que se le dio, se lo dijo al IFE. Y a partir de ahí se crea una suma y se dicen dos cosas. El financiamiento de los partidos va a ser público y va a ser suficiente para que realmente haya una competencia. Vamos a analizar las dos premisas por separado. La primera es, como dice Arturo, hacer política cuesta, hacer elecciones cuesta en todos los lugares del mundo. La disyuntiva es, ¿qué preferimos? ¿Que los Elon Musk mexicanos financien a los partidos para que después entren a Palacio Nacional? Porque el dinero que entra a la política o es público o es privado. Y dentro del privado o es legal o es ilegal. Hoy tenemos un tema que no era tan relevante en 1996, no me atrevo a decir que no existía, pero no era el tema más relevante, que es el dinero que viene del crimen organizado. Entonces, yo creo que cuando discutimos de manera seria si es mucho dinero o es poco, tenemos que pensar en cuáles son las alternativas y por qué se llegó a esa solución. Si queremos elecciones competitivas, tenemos que dar suficiente financiamiento público. Una de las cosas que no ha aparecido en el decálogo, salvo en una frase que dice mejorar la fiscalización, es qué tipo de leyes electorales y no electorales, porque la solución no está nada más en el artículo 41 de la Constitución y no está nada más en las legislaciones electorales. ¿Qué tipo de sistema de supervisión vamos a seguir para que el crimen organizado no financie la política y todavía más, no decida candidatos y no elimine candidatos? Eso no está todavía a discusión. Y yo creo que son partes claves que deberíamos de verdad estar discutiendo si, como dice Arturo, hubiéramos partido de un diagnóstico. Sí, Arturo, tú estuviste muy involucrado en el modelo justamente de fiscalización y esto que dice María es vital, ¿no? Hay algunos partidos incluso que están exigiendo reforzar justamente la fiscalización para evitar el financiamiento de la delincuencia organizada. Estamos viviendo tiempos complejos en donde vemos que la delincuencia organizada, el crimen organizado está metido en varios de en nuestras autoridades, como ya hay pues fenómenos muy importantes de corrupción, de complicidad, de redes, ¿no? Que se han podido meter hasta los gobiernos. ¿Qué se puede hacer? Porque cuando hablamos de esto, de pronto volteamos a ver al INE, pero como dice María, se necesita un sistema mucho más complejo y hasta dónde nos puede alcanzar realmente para poder detectar este financiamiento ilegal. Y la pregunta de los 64,000, Arturo, María, ¿no ya hemos visto esto en las campañas?
Siempre hablamos de un dinero negro, de un financiamiento negro de las campañas, que siempre está lo público y lo legal, y siempre hay otro financiamiento que está en esas campañas que no se puede rastrear. Uy, planteas un montón de temas al mismo tiempo. Ahorita lo repartimos con María. De acuerdo, pero déjame decirte, fíjate la paradoja. En 1996 decidimos en las leyes darles una cantidad muy generosa a los partidos políticos. En la elección del año 2000, tanto la coalición del PAN con el Verde como la candidatura del PRI violaron la ley de financiamiento y se hicieron de recursos ilegales. Probado. Amigos de Fox, Pemex Gate. Amigos de Fox y Pemex Gate. O sea, no importa cuánto les des, para ganar una elección, si tu compañero tiene un poquito más que tú, lo que sea, tú vas a querer tener más. Y eso no se ha podido resolver. Cuando hicimos la fiscalización de aquella campaña del 2000 y de Pemex Gate y Amigos de Fox, ya me preguntaban a mí, yo era director de prerrogativas, ¿cómo le vas a hacer, Arturo, para evitar que haya dinero del narco en las campañas? Dije, a ver, si yo me encuentro un cheque que diga, yo, el narcotraficante tal, estoy depositándole al partido tal, tanta cantidad de dinero, pues ya lo detecto y lo freno. Pero eso no pasa. Entonces, María tiene razón. Se requiere de un aparato de vigilancia en donde debiera estar involucrado la Secretaría de Hacienda, la Fiscalía Especial para Delitos Electorales. Tendrían que estar vinculadas una gran cantidad de instituciones con una coordinación y un marco jurídico muy sólido para poder impedir ese tipo de financiamientos. ¿Hasta dónde ha llegado al INE? El INE no ha podido decir nunca este dinero viene del narco, pero el INE sí llegó a decir, y creo que le tocó a la época de María, a ver, aquí hay este dinero que el partido es incapaz de decirme de dónde vino. Yo ya detecté que hay estos gastos, ya le pregunté al partido, y el partido nomás no me quiere decir de dónde salió este dinero. Eso por sí mismo ya debiera generar una sanción de tal tamaño que inhibiera al partido a actuar. ¿Sí? Por otro lado, el crimen organizado no opera pidiéndote permiso. Si asesina a personas, a precandidatos, si intimida a electores, si no deja que el INE ponga casillas en donde las tiene que poner y demás, hay una presencia que tiene que ser abiertamente denunciada y que tenga como consecuencia o cancelar una elección, o cancelar el registro de un partido, o cancelar, de manera de que en efecto haya Creo que a pesar de que se ha evolucionado mucho del 96 para acá en la forma de fiscalizar, sigue siendo muy tímida. Porque además, estamos fiscalizando, el INE tiene que fiscalizar a todos los candidatos de todos los partidos, de todos los niveles de gobierno. Al candidato a presidente municipal de San Felipe Torres Mochas, me pongo de pie, lo tiene que fiscalizar el INE. Sí, y esto, bueno, no hay posibilidad de que en 40 días, 47 días, el INE haga una revisión de ese tamaño. Hay que pensar en un modelo diferente ahora. Yo creo que aquí hay varias cosas. Cuento dos anécdotas. Una, la sanción que le quiso poner el INE justo cuando yo estaba al Verde, por la forma en la que hizo una bola de violaciones al modelo de comunicación política. Recuerda que salían con camisetas verdes en las telenovelas de Televisión Azteca, etcétera, etcétera. Esa sanción, que era millonaria, se la rebajó el tribunal a prácticamente el 10%, por un lado. Y por otro lado, las sanciones las pagan del mismo dinero que les damos. Y no las pagan de golpe, son módicas mensualidades, ¿sí? Entonces, pues la verdad es que hoy día las sanciones económicas son una ficción. Antes se suponía que ese dinero se iba a CONACYT, hoy no sé qué suceda con él. No son inhibitorias de la conducta. Podemos sancionar a un candidato anulando la elección como está medianamente puesto en la Constitución. Pues la verdad es que no está fácil decir, señora Claudia Sheinbaum, señor López Obrador,
señor Peña Nieto, y me voy para atrás hasta donde quieras, ¿qué cree? Usted ganó, pero no vamos a reconocer la elección porque gastó de más y porque hizo trampa en el financiamiento. ¿Cuáles serían las consecuencias políticas y sociales de una acción de este tamaño? ¿Sí? Yo creo que sí hay que hacernos cargo. Ahora, otro elemento que tenemos que tomar en cuenta, que está absolutamente comprobado por Banco de México, es que en épocas electorales, Banco de México se ve forzado a imprimir mayor dinero porque la circulación de efectivo aumenta y en proporción a las transacciones que se hacen a través del sistema bancarizado, se necesita más billete y más monedas para poder ir a los pueblos, para poder, no me imagino que a alguien le paguen su voto con una tarjeta de crédito. No sé si ahora también se van a usar para eso las tarjetas del bienestar, ¿sí? Entonces, creo que sí hay que hacernos cargo de la complejidad que tiene esto y de lo difícil que es en el mundo, no nada más en México, mantener campañas electorales puras y pristinas, donde no entre dinero de venta de armas, donde no entre dinero del crimen organizado, donde no entre dinero de empresarios que después quieren mandar. Tienen contratos, claro. Creo que a ratos somos demasiado ilusos con la forma en la que queremos hacer política, en la que los políticos partidarios son muy puritanos a la hora de hacer la ley y a la hora de la hora no siguen ninguna de esas reglas. Eso lo vemos a cada momento, a cada momento. Y a ver, en todo el mundo, Mariel. Aquí, por ejemplo, se está planteando por parte, por ejemplo, del PAN, en cuanto al tema del crimen organizado, la delincuencia organizada. Nulidad inmediata de las elecciones cuando se acredite dinero criminal. Bueno, ya vemos lo difícil que puede ser porque no se hacen cheques a nombre de tal o cual personaje, ¿no? Y de parte de tal o cual personaje. Y dicen aquí, pero puede ser una pérdida del registro para partidos que reciban apoyo del crimen organizado. ¿Esto es viable? ¿No es viable? Como dice Arturo, ¿en qué momento nos hacemos cargo de una realidad que ya está ahí, que sí está pasando? Lo vimos ahorita, lo hemos visto con el tema de Tequila, lo hemos visto con el tema en Michoacán, en Tamaulipas, en Sinaloa, en donde en el momento no teníamos pruebas, pero al futuro, digamos, años después, se comprueba que era verdad lo que se había sospechado unos años antes. Mariel, caemos otra vez en las consecuencias políticas no deseadas de una ley que pudiera ser así de restrictiva. Yo creo que un partido político centralizado y todo no es capaz de controlar durante una campaña a todos sus candidatos. Pues ¿cuántos son? Y si tú pescas a un candidato a presidente municipal en cualquier rincón, que de repente, en efecto, y le demuestras, no sé cómo, pero le demuestras que recibió dinero del crimen organizado, por esa situación vas a quitar el registro a quien ganó la representación nacional y el derecho a tener espacios en la boleta en todas las elecciones. O sea, hay que ponderar ese tipo de decisiones. Claro, ahorita vende mucho. ¿Qué dicen los partidos nuevos o los partidos de oposición? Que se les quite el registro porque parten de una premisa. Es que el partido en el poder lo hace. Sí, pero ¿cómo le vas a hacer para que tus candidatos no lo hagan y que no caigan en ese tipo de situaciones? O sea, es muy complejo este tipo de leyes con esa generalidad. Pero sí, lo que sí debiera prevalecer es, y María lo pone bien sobre la mesa, caray, las sanciones a las que se hacen acreedores los partidos por cualquier otro tipo de irregularidad debieran ser realmente ejemplares. De repente, después de la elección del 2003, el tribunal cambió una serie de criterios que permitió reducir las sanciones que tradicionalmente ponía. Te voy a dar un ejemplo. Tradicionalmente, si te encontrábamos dinero que no podías demostrar su origen, la sanción al partido era el 200% del monto que había estado involucrado. Pero de repente el tribunal empieza a poner criterios. A ver, sí, perfecto. 200, no, es mucho. O hay que ver tiempo, modo y lugar. De acuerdo,
Estoy totalmente de acuerdo, pero también incluyó una cuestión interesante, ¿sí? Hay que medir la capacidad económica del partido. Entonces, si el partido, si merece una sanción de 100 pesos, pero el partido no tiene en sus arcas más que 80, no, pues no le puedes poner esa sanción, porque lo dejas fuera de la circulación. Y entonces, ¿dónde están los valores? Ahí están rotos una serie de equilibrios que permitirían una mejor fiscalización y que no tendrían que llegar a extremos como los que estamos mencionando ahorita. Y ahí es en donde podríamos abrir una puerta para controlar ciertos recursos no bien habidos como son los que vienen del crimen organizado. Ya nos decías ahorita algunos, pero yo les pediría en un minutito para cerrar nuestra mesa. A ver, tal como funciona nuestro sistema electoral, ¿cuáles serían dos principales áreas de mejora? Si tuviéramos que decir, vamos a sentarnos a mejorar una o dos cosas, ¿cuáles serían las áreas perfectibles? Nos hablabas de una, no sé si creas que esto es lo más importante, pero ¿cuál sería, María, Arturo, algunas de estas cosas en las que sí deberíamos centrarnos? El artículo constitucional que permitió de mala manera la sobrerepresentación que hoy tenemos. Creo que si tuviéramos que corregir una cosa, sería dejar claramente cómo funcionan o deben funcionar la relación entre las coaliciones y la repartición de curules de representación proporcional para que ninguna fuerza política, que ese era el espíritu de la ley, tenga más de 8% de sobrerepresentación, y 8 me parece un exceso. 8 fue excesivo en 1996 porque se consideraba que eso era suficiente para que el PRI no perdiera la mayoría de la Cámara. Deberíamos de disminuirlo todavía más. Yo, si me dijeran, tienes chance de un artículo, sería ese. Yo coincido, apunté el problema de la sobrerepresentación y además María lo explicó con mucha precisión. Ahora, la representación política implica una reforma política. Lo que tú haces cuando regulas cómo se compone la Cámara de Diputados y demás es diseñar bien la estructura política. Dejemos eso con lo que coincido, es la número uno. Yo creo que ahorita es momento importante de rescatar varias características de la autoridad electoral y del Tribunal Electoral. Primero, de entrada hay que rescatar, en términos del INE, de fortalecimiento del INE, hay que rescatar la colegialidad de las tomas de decisiones dentro del Consejo General. No puede ser que, de alguna manera, porque la presidenta no logró tener consenso entre sus colegas, se le dé una atribución para que ella imponga los nombramientos. Lo que está pasando ahorita, como la presidenta del INE nombró directamente al director de administración, pues la culpa de todo lo que pase ya no es sobre el Consejo General, sino sobre la presidenta del INE. Por eso las decisiones tienen que ser colegiadas. Y en ese sentido, rescatar lo que Pablo Gómez dijo que no era necesario, la autonomía para tomar sus decisiones al interior. Que decidan sobre su registro federal electoral, que decidan sobre el servicio profesional de carrera, que decidan sobre las normas internas en la autonomía que deben tener. Yo creo que ya se demeritó esa autoridad y es urgente rescatar. Nos quedan muchas dudas de la propuesta presidencial, mismas que estaremos revisando ya con la reforma electoral en la mesa del Congreso, pero era fundamental revisar cómo llegamos a donde estamos en materia electoral para de ahí partir al análisis de la nueva propuesta. Gracias María Marván y gracias Arturo Sánchez, exconsejeros electorales, por ayudarnos con ello. Al contrario, muchas gracias por invitarme. Muchas gracias por la invitación y por compartir la mesa de manera tan agradable. Amigos, ¿ustedes qué creen? ¿Creen que la reforma electoral es necesaria en este momento? ¿Qué piensan de recortar el financiamiento a los partidos? ¿Creen que esto contribuye a mejorar la calidad de la democracia en el país? Déjenos su opinión en la plataforma en la que nos escuchan y si les gustó este episodio, compártanlo para que podamos llegar a más oídos. Gracias a María Roqueñí por la coordinación de invitados y a Bianca Carreto en la asistencia de los contenidos, a Leo Luna por la producción de este episodio y a Mónica Alfaro, quien es la editora de audio y video. Yo soy Mariel Ibarra, editora política de Expansión. No olviden seguirnos en las redes sociales y a mí me encuentran en Instagram como Mariel Ibarra F. Nos escuchamos la próxima semana con más política, más explicaciones y también con otros datos.
Bye bye. Toda la información, detalles y seguimiento de los personajes políticos de México y el mundo en política.expansión.mx. Política y otros datos es un podcast de Expansión.